programa Camino de Santidad. Damos la gloria al Señor. Te habla tu pastor amigo John Beltrán, pastor del Ministerio Evangelístico Internacional Sendas de Santidad. Quiero llevar un tema en este día bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Evangelio, en el libro de Santiago, Evangelio en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Libro de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7, y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Bendito sea el Señor, que el Señor añada bendición a su palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén y amén. Estamos llevando el estudio de la palabra acerca, aleluya, de la manera como nos acercamos cada día más a Dios. Y una de ellas es a través del sometimiento. El apóstol Santiago habla en el capítulo 4, verso 7, acerca de que tenemos que someternos a Dios, primeramente, resistir al diablo, y luego dice, y él huirá de vosotros. Damos la gloria al maravilloso nombre del Señor. Quizás muchos de nosotros anhelamos mantener una vida de bendición y que el enemigo no pueda acercarse a nosotros, pero para que esto ocurra, nosotros necesitamos dar el primer paso. Y el primer paso para que el enemigo no se acerque a mi vida, el primer paso para que el enemigo no toque mi salud, el primer paso para que el enemigo no toque mi economía, no toque mi hogar, no toque mi familia, no toque nada de lo que Dios me ha dado, es someterse a Dios. Cuando hablamos de sometimiento a Dios, es una palabra bastante fuerte, bastante difícil, porque una gran mayoría de creyentes les cuesta llegar a ese nivel de sometimiento a Dios. Cuando nosotros, amados hermanos y amigos, hablamos de enfermedades, la Biblia enseña que las enfermedades no vienen de Dios. Dios no enferma a nadie. Dios no manda cánceres a nadie. Dios no le manda a nadie. Dios no manda sida. Dios no manda problemas cardíacos. Dios en general no manda enfermedades a nadie. Pero ¿por qué hay tantas enfermedades? Tanto en la gente que no es cristiana como en la vida de muchos cristianos. ¿Por qué muchos están esclavos de la enfermedad? ¿Por qué? Porque tenemos que mirar el trasfondo. ¿Qué hay en su vida? Tenemos que, como dice el Señor, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Escudriñar es profundizar, escudriñar es escarbar, escudriñar es ir más allá de lo que superficialmente estoy viendo. Entonces, cuando están pasando este tipo de situaciones, yo tengo que mirar, porque la Biblia dice que cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, Él crucificó también todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, las llevó en la cruz, las llevó en el madero. Aleluya. Pero cuando estas cosas están pasando, tenemos que mirar si usted está aplicando este principio acerca del sometimiento a Dios. ¿Se estará usted sometiendo a Dios? ¿Estará usted sometido o sometida a la palabra de Dios? Porque someterse a Dios es someterse a su palabra. Someterse a Dios es someterse a sus mandamientos. Someterse a Dios es someterse a sus estatutos, a sus decretos, a sus preceptos que Él ha establecido a través de su palabra. ¿Por qué? ¿Qué implica el no someterme? Usted y yo podemos ser cristianos, podemos estar sirviendo en la iglesia, podemos estar bautizados, pero si nosotros violamos el principio del sometimiento, en el que el capítulo 4 de Santiago está hablando en esta mañana, en esta hora, nosotros vamos a abrirle una puerta inmensa al enemigo. Vamos a darle derecho al enemigo de que invada nuestros lugares.
Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar la historia de que un día Dios escoge a, bendito sea el nombre del Señor, al profeta Nehemías, que Nehemías se encontraba en otro lugar, en otra región, y Dios levanta a Nehemías y le da una palabra para que vaya a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los muros de Jerusalén habían sido destruidos, habían sido derribados. Y la orden de Dios para Nehemías, el trabajo de Nehemías era ir a la ciudad de Jerusalén, reestructurar, reedificar los muros y levantarlos, aleluya, y transformar y volver nuevamente a la estabilidad a aquel lugar. Pero Dios también levanta al sacerdote Esdras y le da una palabra a Esdras para que vaya también a Jerusalén. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué representaban los muros en la ciudad de Jerusalén? Eran los medios de defensa, eran los medios de protección, eran los medios donde impedían que los enemigos de Israel, que los enemigos de la ciudad invadieran, se apoderaban. Pero ¿qué pasó? La Biblia dice que cuando Nehemías llega, encontró que la ciudad había sido saqueada, que la gente, que las mujeres habían sido llevadas esclavas y que Jerusalén estaba en una completa ruina. Damos la gloria al Señor. Pero cuando Nehemías empieza a hacer estudio y empieza a mirar, a buscar los pormenores, la causa, el motivo por el cual se encuentran de que ¿por qué se habían derribado los muros? ¿Por qué se debilitaron? ¿Por qué los enemigos pudieron entrar y tomar posesión de la ciudad de Dios, del pueblo de Dios? ¿Sabes cuál fue la clave para que los enemigos entraran e hicieran con la gente de Jerusalén lo que les diera la gana y los esclavizaran y abusaran de ellos? Porque ellos ya no le estaban rindiendo culto a Dios. Ya ellos le habían dado la espalda a Dios y estaban dándole culto a dioses paganos y a otras, siguiendo y adorando los dioses de otros pueblos. Habían sacado a Dios del templo y estaban adorando a otros dioses que no era Jehová, el Dios de los ejércitos. Esto provocó la ira de Dios. Y cuando nosotros nos desviamos de la palabra, cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, cuando nosotros dejamos de someternos a Dios, la puerta se abre, los muros de defensa que están en nuestras vidas, que impiden que el diablo nos enferme, que impiden que los demonios nos ataquen, que impide que la ruina se haga literal en nuestras vidas, porque el enemigo siempre está buscando la manera de atacarnos. Porque el enemigo siempre está buscando la manera de hacernos daño, de destruirnos. 24 horas al día Él está trabajando para que tú no seas feliz, para que tú no salgas adelante con tus hijos y con tu familia, para que tú no avances en tu vida cristiana, para que tú no crezcas en el evangelio. Pero ¿qué pasa si abrimos la puerta, los muros de defensa, que son la oración, que son el ayuno, que son la lectura de la palabra y la vivencia de la palabra? Porque esto hay que aclararlo, porque quizás mucha gente lee Biblia o quizás mucha gente escucha buena palabra de Dios, pero ¿cuánto de lo que escuchas aplica? ¿Cuánto de lo que lees lo estás viviendo? Lo haces carne en ti. Eso es someterse a Dios. El Señor no mandó a leer la Biblia. El Señor mandó a escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y por eso Santiago habla de someteos pues a Dios. Resistí al diablo. ¿Cómo podemos nosotros resistir al enemigo? Jerusalén fue invadida por los enemigos e hicieron lo que les dio la gana. Los llevó a la ruina, los llevó a la esclavitud. Y quizás muchos hoy están en esta condición, esclavos de la enfermedad, esclavos de la ruina, esclavos de la miseria, esclavos de la escasez, esclavos de las circunstancias, esclavos de los problemas, esclavos de las malas noticias, esclavos de tantas cosas. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Y aunque eres cristiano y aunque vas a la iglesia, la pregunta es en esta hora, ¿estás sometiéndote a Dios? ¿Vives una vida sometida a Dios y a su palabra?
Porque muchos de los efectos que pueden estar aconteciendo a tu alrededor pueden ser a raíz de una vida de falta de sometimiento a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando le llevamos la contraria a lo que Dios nos manda, cuando le llevamos la contraria a lo que Dios nos está exigiendo, cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos está mandando. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estamos, aleluya, haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y estamos dejando de hacer cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Eso es falta de sometimiento a Dios. Y la Biblia dice que Nehemías tuvo que reunir al pueblo. El sacerdote Esdras tuvo que reunir al pueblo, a toda la ciudad de Jerusalén. Y delante del pueblo les lee y les habla y les manifiesta la causa de la situación que estaban viviendo, el por qué se encontraban en ruinas, el por qué los muros se habían debilitado, el por qué los enemigos habían podido aprovechar el debilitamiento de aquellos muros y habían podido entrar e invadir la ciudad de Jerusalén. El sacerdote Esdras les habla y les lleva a la conciencia y al corazón que habían abandonado a Dios, que habían dejado de someterse a Dios. Y cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento y aún en el mismo Nuevo Testamento, gente que dejó de someterse a Dios tuvo problemas. Cuando usted lee la historia del rey Usías, un rey que a la edad de 16 años Dios lo puso a gobernar sobre Judá, dice la Biblia que cuando él empezó, aleluya, empezó a seguir las cosas y seguir el ejemplo de su padre Azarías, aleluya. Pero sabe algo, que dice que tras él, aleluya, buscó a Dios en los días de Amasías su padre, Dios lo prosperó hasta volverlo altamente poderoso. Aleluya, Dios le cambió la vida, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque estaba sometido, porque solo hacía lo que Dios le mandaba, porque caminaba en la tierra en integridad delante de Dios. Pero un día, cuando ya tenía fama, cuando ya tenía poder, cuando ya tenía prestigio, cuando ya tenía dinero, cuando ya tenía otra posición diferente a la que un día cuando empezó tenía, aleluya, empezó a hacer cosas que Dios no le había mandado a hacer. Bendita sea la gloria del Señor. Dice la Biblia que él entró al templo y quiso hacer las cosas que le correspondían solo a los sacerdotes. Dios tenía un orden y él infringió esto. Y tomó los enseres del templo que no les correspondía manipularlos a él. Y Dios le mandó un juicio a Usías. Y la Biblia dice que le cayó lepra y tú fue desterrado. En sus últimos días murió leproso. ¿Por qué? Porque desde el momento que dejó de someterse a Dios y a su palabra y a su voluntad, le abrió la puerta al enemigo y empezaron los problemas. Y empezaron a hacer cosas que Dios no le había mandado a hacer. A vivir una vida que Dios no le había mandado a vivir. A ordenar cosas que Dios no le había mandado a hacer. El capítulo 4 de Santiago, en el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Aleluya, bendita sea la gloria del Señor. La Biblia dice: pedid y se os dará. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque la palabra también dice que mucha gente está pidiéndole a Dios cosas. Muchos creyentes están pidiéndole a Dios cosas, pero no las están recibiendo. No le llegan a su vida, no se manifiestan. Hay que perseverar, hay que creerle a Dios, hay que tener fe. Pero si no estamos sometidos a Dios y a su palabra, ya ahí estamos abriéndole una puerta al enemigo, que por más que queramos que Dios haga un milagro, que por más que queramos que Dios traiga una respuesta a mi vida, el no someterme a Dios y a su palabra está impidiendo que Dios actúe a favor tuyo. Está impidiendo que Dios se manifieste en tu vida. Está impidiendo el milagro, está impidiendo la sanidad, está impidiendo la liberación, está impidiendo
Aleluya, que se desate la bendición económica. Porque el Señor dice, pedid, pero pedís mal. O sea, estás pidiéndole a Dios algo, le estás pidiendo a Dios un milagro, le estás pidiendo una bendición de Dios, le estás pidiendo a Dios que cambie tu vida. Aleluya, pero en muchos casos quizás Dios usa la misma situación que estás viviendo para tratar con tu propia vida, para tratar con tu ego, para tratar con tu desobediencia, para tratar con tu falta de sometimiento, para que muchas veces entendamos, alabado sea el Señor, que las cosas que aunque estamos en el Señor, no se van a hacer a la manera suya ni mía, tienen que hacerse a la manera de Dios. Ahora, la Biblia dice en el libro de Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos cristianos dejan de congregarse? Yo le enseñaba un día a la iglesia en una prédica que estaba llevando en nuestra iglesia, que un verdadero cristiano debe congregarse todos los días que hay servicio en su congregación. Si en su congregación, en el caso nuestro, tenemos servicio los martes de oración, los verdaderos cristianos deben estar el martes ahí. Si en nuestra iglesia tenemos el jueves de milagros, los cristianos verdaderos tienen que estar el jueves ahí. El viernes tenemos el viernes de liberación, tienen que estar ahí. El domingo tenemos 12 escuelas dominicales, tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia ordena que no debemos dejar de congregarnos. Dios ha establecido un lugar donde usted tiene que congregarse. Pastor, yo escucho Canal Territorio y me edifico una bendición. Gloria a Dios. Es el canal de la bendición. Pero tú necesitas ir a una iglesia. Tú necesitas congregarte en un lugar. Tú necesitas un pastor que guíe tu vida. Porque hay cosas que hay temas de formación que tú no vas a recibir por el canal. Hay temas de cosas que están pasando en tu vida que tú no las vas a entender acá porque no se pueden predicar. Solo las vamos a enseñar en el templo. Y ahí es donde tú tienes que estar. Necesitas un pastor que guíe tu vida, que te oriente, que te forme y haga de ti un discípulo y haga de ti una discípula para el Señor. Y eso no lo escoges tú, lo escoge Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás yo puedo preguntarte a ti en esta hora, ¿estás congregándote en el lugar donde Dios te puso o estás congregándote en el lugar donde tú quisiste estar? Si estás en esa actitud, no estás sometido o no estás sometida a Dios. Porque uno está en el lugar donde Dios me pone. Dios escoge el lugar, Dios escoge el sitio. Dios te ubica en un lugar donde vas a crecer, donde Dios te va a formar. Y en medio de esa formación vas a tener crisis, vas a pasar momentos duros, vas a pasar tormentas, alabado sea el Señor. Van a venir tempestades a tu vida, pero si estás fundamentado sobre la roca, tú vas a resistir, aleluya. Y después vas a ver el fruto de todo ese proceso de Dios en tu vida. Pero aquí tenemos que entender es la claridad del sometimiento a Dios y a su palabra. A veces leemos la palabra y la palabra nos ordena una cosa, pero yo salgo y hago otra, o yo la malinterpreto y la tomo a mi manera y a mi forma. Y eso es no someterse a Dios. Eso es rebelarse contra Dios y contra su palabra. Y eso, esas actitudes y estas acciones las va a aprovechar el enemigo para entrar, como entraron los enemigos en la ciudad de Jerusalén y esclavizar a mucha gente y llevarlos a la ruina. Por eso usted ve tantos cristianos con problemas y una cosa y una otra y la otra y la otra. Y hay desiertos, yo creo en el desierto. Yo creo que hay que pasar por momentos duros. Oye, pero no es toda la vida. No son 10, 20, 30 años, no, hermano. Aleluya, porque Dios me ha enseñado y yo lo he enseñado a nuestra congregación. Tu estadía en el desierto depende de ti y de mí. De cuánto estemos dispuestos a aprender de lo que Dios me está enseñando. Pero si yo estoy en el desierto quejándome, aleluya, llorando y aburrido y renegando contra Dios de lo que está pasando, eso lo que va a hacer es
prolongar más el tiempo en el desierto. Aleluya. Pero si yo entiendo, yo me someto, me dejo llevar por Dios. Aleluya. Me acoplo, me adapto a las circunstancias, a lo que Dios está haciendo en mi vida. Y aprovecho el desierto para que Dios moldee áreas que están en mi vida, que no han sido limadas, que no han sido formadas, que no han sido talladas por el Señor. Aleluya. Y que Dios necesita hacerlo para hacer de mí un tremendo ministro o una tremenda ministra del Señor, un tremendo cristiano, un tremendo evangélico. Aleluya. Entonces Dios lo va a hacer y mi tiempo en el desierto será un tiempo corto. Le pasó a Israel. ¿A cuánto estaba la tierra prometida de Egipto? A una semana. Pero la actitud del pueblo, la obstinación de Israel, la rebeldía de Israel los llevó a que duraran 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que murieron en el desierto los que salieron de Egipto. ¿El plan de Dios era ese? No, Dios los sacó de Egipto para llevarlos al desierto. Pero el problema fue que el pueblo se llenó de obstinación. No aceptaban estar en el desierto. Ellos querían salir de Egipto y enseguida entrar a la bendición. Ellos querían salir de Egipto y querían, como muchos hoy, llegar al evangelio y tener carro, tener casa, tener beca, tener muchas cosas, buena ropa, buenos perfumes. Aleluya. Déjame decirte que todo eso cuesta. Que yo llego al evangelio hoy y por arte de magia las cosas cambiaron. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Todo se va dando paulatinamente a medida que voy sometiéndome a Dios y a su palabra, y a medida, obviamente, que a través de mi sometimiento voy haciendo que Satanás no pueda tocar, que vaya soltando lo que antes tenía agarrado y que no me dejaba avanzar. Pero ¿qué es lo que lo va a hacer retroceder a él? No tanto el que lo reprendamos, porque a veces reprendemos y echamos fuera al enemigo y echamos fuera toda obra de la maldad, y eso está bien. Pero yo te digo algo: si en mi vida no hay sometimiento a Dios y a la palabra, ese reprender no tiene poder, no tiene fuerza en el mundo espiritual, no le hace cosquillas al enemigo. ¿Sabe? La Biblia habla de un pasaje cuando el apóstol Pablo, en la época de Pablo, veían cuando Pablo nada más acercándose, los demonios temblaban y salían de los cuerpos. Nada más con una palabra los enfermos se sanaban. Aleluya. Y había un mago por ahí enredado que veía todas estas cosas. Y él dijo: oye, si yo tengo ese poder que tiene ese tal Pablo, aleluya, y yo lo activo acá, me voy a llenar de billetes, me voy a llenar de plata, me voy a llenar de seguidores. Y él quiso hacer lo mismo con el apóstol Pedro. Perdón, no fue Pablo, fue Pedro. Aleluya, bendito sea el Señor. Fue Pablo, damos la gloria al Señor. Y este hombre quiso hacer las cosas así, y quiso hacer lo mismo que hacía Pablo. ¿Y sabe qué le decían los demonios a él? A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ti no te conocemos. Los demonios conocen a las personas, pero no por el nombre, no por el apellido. Esa palabra conocer tiene que ver con: yo conozco a los que se guardan para Dios, yo conozco a los que oran. Los demonios conocen a los que oran. El diablo, el enemigo, conoce a los que ayunan, a los que están consagrados a Dios, a los que buscan el rostro del Señor, a los que van a la congregación, a los que leen la palabra y se esfuerzan cada día para ponerla por obra. Eso es la palabra conocer. Si no hay sometimiento a la palabra, en vano será lo que pase. Esto no es cuestión de que: Señor, yo quiero el milagro. Sí, tú lo quieres, pero hay algo que me lo impide. ¿Qué es? Que no te estás sometiendo a mí. Sigue diciendo el capítulo 4. Dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, cuando la palabra habla de mundo, no es que usted: si yo amo los árboles, soy enemigo de Dios. Si yo amo las playas de Santa Marta, de nuestra ciudad hermosa, lindas, las mejores de Latinoamérica, yo soy enemigo de Dios. No. Esa palabra mundo está hablando del sistema. Cuando tú amas el sistema,
Cuando tú haces las cosas que los demás hacen que desagradan a Dios. Cuando tú vives una vida como viven los demás que desagrada a Dios. Una vida de indiferencia. Una vida, aleluya, de irreverencia, de irresponsabilidad, de indisciplina, de rebeldía a Dios y a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿cómo Dios quiere que te acerques? A través del sometimiento. ¿Usted quiere ser una persona libre? Una vez me contaban la historia en un pueblo del Magdalena, que un pastor del pueblo, había una bruja en el pueblo y el pastor lo trabajó la bruja. Y le echó una brujería y lo puso a caminar con la lengua para afuera, y baboseando por todas las calles del pueblo. Y era la burla del pueblo ese pastor. ¿Por qué? Porque la bruja del pueblo lo puso en esa condición. Yo pregunto, ¿por qué el diablo lo puso en esa condición? Ahí está la pregunta del millón. ¿Por qué el enemigo o las fuerzas de las tinieblas tuvieron ese poder de llevar a ese pastor a esa condición? Porque no se está sometiendo a Dios ni a su palabra. Y cuando usted puede ser pastor, evangelista, cristiano de la iglesia, líder, lo que usted quiera, pero si usted no está sometido a Dios y a su palabra, usted no podrá resistir al diablo. Yo no podré resistir al enemigo. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo. Hay que resistirlo, pero ¿cómo lo va a resistir? No. O que no quiero que... No, hay que resistirlo con la palabra, con la obediencia a la palabra. La Biblia dice que Dios se complace en los que le obedecen. Dios se complace en la gente que le obedece. En una iglesia, en un pueblo que le obedece a Él. Pero la clave aquí de esto está en el sometimiento a Dios y a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Cristo en Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Oiga bien, y muerte de cruz. ¿Al qué? Al someterse a la voluntad del Padre. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios pudiera ¿qué? Cumplirse a través de su vida, muerte y resurrección. Jesucristo asumió vivir, oiga bien, aquí como hombre dispuesto a someterse y a estar sin riqueza, sin posición, sin estatus social e incluso sin aceptación de los suyos, pues fue rechazado por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que someternos a los planes de Dios. Porque someternos a los planes de Dios puede significar sacrificar a nuestros seres queridos, sacrificar bienes, sacrificar reputación, comodidades, conveniencias, caprichos, como también esas cosas que deseamos y por las cuales hemos hecho planes. Quizás usted Dios le hizo un llamado hace rato, Dios te dio una orden, pero estás acomodado en tu estilo de vida que llevas. Estás acomodado en tu casa, en el diario vivir. Y tú piensas que eso está bien. Pero no le has obedecido a Dios el llamado. Oye, para que usted estuviera predicando. En estos días Dios me daba una palabra para la iglesia, donde el Señor le hablaba. Cuando Pablo llegó a la iglesia de Galacia, de los Gálatas, y encuentra y le da tremendo mensaje, aleluya. Pero Pablo, cuando está predicando, nota la reacción del pueblo. Una iglesia que él había fundamentado, una iglesia que el día que había abierto las puertas en Galacia, aleluya, la había dejado doctrinada. Pero tiempo después Pablo llega, porque él esperaba que la iglesia había crecido, que la gente estaba a otro nivel.
Pero cuando lanza la palabra, nota que no pasó eso, que la iglesia no había crecido espiritualmente, que la gente no había avanzado. Seguían cantando alabanza, seguían congregándose, pero no habían crecido espiritualmente, no se habían desarrollado espiritualmente, no habían madurado espiritualmente. ¿Y qué pasó? Que Pablo nos exhorta y les dice: cuando ya debieres ser maestros, todavía tenéis necesidad de recibir leche. Bendito sea el Señor. Todas estas acciones las provoca el no someternos. Ahora, para que Satanás huya de la gente, para que Satanás salga de la ruina que me ha llevado en el hogar, para que suelte la enfermedad y se vaya de mi vida, de mi familia, yo tengo que someterme a Dios. Yo tengo que estar sometido a Dios y a su palabra. El sometimiento de Cristo. Usted ve cuando lee los evangelios, usted nota, amados amigos, hermanos, que cada vez que querían atacar al Señor, Él decía: yo nada de lo que hablo, lo hablo de mí mismo. Yo lo que estoy hablando lo hablo del que me envió, del Padre que me envió. Yo solamente hablo lo que Él me dijo que dijera. Ni digo ni más, ni digo menos. Yo tal cual Dios, mi Padre me dijo, así yo hablo. Y así era el Señor. Él nunca inventó nada, ni le agregó otra cosa. No, voy a ayudar al Padre. Él me dijo 3 cosas, pero yo le voy a agregar 3 más. No, el Señor del Padre decía 3, Él hablaba 3 cosas. Quédate aquí, vas a ir allá, siéntate aquí, coge para allá, alabado sea el Señor. Y Él lo hacía. Eso era sometimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz. Necesitamos, amados amigos, entrar en sometimiento. Someternos a Dios para ser libres de muchas cosas. De lo contrario, podremos orar, podremos clamar, podremos llorar, podremos pedirle a Dios. Pasarán años y estarás viviendo siempre la misma situación. ¿Por qué? Porque le sigues dando derecho legal al enemigo de que tenga control sobre tu vida. Pero si hoy decides someterte a Dios y a su palabra, serás libre de la enfermedad, serás libre de la trampa del diablo. No hay brujería, no hay hechicería, no hay nada que se pueda levantar contra tu vida. Y eso hará que Dios te prospere, te bendiga y salgas adelante. Vamos a una pausa, ya regresamos. Si quieres guerra, la guerra te hará.